Ok, bueno, entonces doy inicio a la clase de este día. Permítame. Un momento porque no me puedo salir de aquí. Voy a suponer un ratito. Ok, voy a analizar la presentación. Me dicen si estoy presentando, si me escuchan. Me dicen por favor si estoy presentando. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, perfecto. Entonces, el tema que ahora discutiremos se llama ácaros. Pero estamos en la unidad que se llama estudios de insectos. Algunos de ácaros, y ya hemos dicho que los ácaros no son insectos. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de ellos? Entomología, si no son insectos. Lo que sucede es que no hay otra asignatura en la cual se hable sobre ácaros y dada que tienen una complejidad bastante parecida a la de los insectos en cuanto a problemas de plagas, entonces por eso es que se aprovecha la parte de entomología para hablar al menos una sesión sobre ellos. Así que esa es la razón por la cual estamos hablando sobre ácaros. Vamos a ver cuántos están ya presentes en la clase de este día. Bueno, tampoco, pero bien, vamos a continuar. Bien, entonces, como ya he dicho que no son insectos, entonces, por si ya se les olvidó, los ácaros en realidad son arácnidos. Pertenecen a la clase arácnida, pero están en el mismo filo del insecto, es decir, en el filo artrópodo. Ahora, dentro de la clase arácnida, obviamente están las arañas, están los escorpiones también, y están los ácaros. Por lo tanto, entre ellos son distintos, entonces los ácaros pertenecen, mejor dicho, a la subclase ácaros. Y eh, los ácaros, su patrón básico de desarrollo es muy diferente al de los insectos. Si recordarán, los insectos pasan por estado de huevo, larva, pupa o adulto, o huevo, ninfa, adulto. No hay bueno de que la cuestión donde colocan su pupa, donde colocan la ninfa, hace que tengan ciertas distorsiones. Por ejemplo, y otros que se confunde la larva como una ninfa, por ejemplo, en los trixie, en la pesca blanca, en donde las larvas que están inmóviles, entonces pueden confundir ninfa. Pero esos son casos muy particulares. En general, los insectos tienen huevo, larva, pupa adulto o huevo, ninfa adulto. Entonces, tercera fase. Pero en el caso de los ácaros, ellos, después del huevo les surge una larva que es hexápoda, es decir, que contiene 6 pares de patas. Pero posteriormente aparecen tres estados ninfales, o mejor dicho, dos, ya lo voy a explicar, porque entra la protoninfa y luego entra la deutoninfa, que algunos le llaman también tritoninfa o hipopus, es cuando entra en reposo, es cuando la ninfa entra en reposo. Lo importante sí es señalar que la larva tiene 6 pares de patas y que las ninfas tienen 8, mejor dicho, 8 patas, es decir, 4 pares de patas, pero son octópodos, 8 por 2 patas, tienen 4 pares de patas. Esto lo diferencia entonces a una ninfa de una larva. Después se llega al adulto. Recalco esto de la deutoninfa, que también algunos le conocen como tritoninfa y algunos le llaman como hipopos, y por eso se habla de 3 estados ninfales, aunque en realidad son dos. Los ciclos de vida de cada átomo es diferente entre otros, tienen bastantes diferencias notables. Voy a mostrar un par de esquemas nada más para que vean los diferentes casos. Usted está viendo, por ejemplo, un ciclo de vida en el que aparece en primer lugar, pues, aparece en primer lugar el huevo y después se forma una larva que, como ya dijimos, es hexápoda, tiene 6 pares de patas. Después aparece una protocrisálida, significa que a la larva en algunos casos se le forma una crisálida como estructura protectora y sale la ninfa, la primera, que es la protoninfa, que en este caso ya no serían 6 patas, sino que serían 8. Luego a esta se le forma otra capa protectora que entonces se le va a llamar deutocrisálida. Y después aparece la deutoninfa, que ya siempre tiene 4 pares de patas.
y después nuevamente la aparición de la crisálida y de ahí aparece el adulto. Es importante señalar que algunas veces esta deutoninfa entra en reposo y entonces se llama popus. Por eso algunos la llaman que son 3 estados mentales. Este ciclo que estamos viendo aquí corresponde a un ácaro que dura 14 días cada una de estas etapas. Es diferente al de otros. Lo que sí quiero que quede claro es que es bien complejo y aquí se vuelve a la complejidad. La complejidad de los ácaros es muy diferente a la de los insectos. Si bien es cierto de que pertenecen al mismo filo, pero ustedes también veía diferencias que son notables. Y este es un ciclo de vida más sencillo de un ácaro. Vemos que a partir de los huevos sale la larva con 6 patas y luego la ninfa, el primer estado con 8 patas y el segundo estado también con 8 patas, que es más grande, por eso lo diferenciamos del anterior. Y luego aparece. Esta es otra cuestión que también nos diferencia a los ácaros de los insectos, me refiero a las partes de su cuerpo. Si recuerdan, en el insecto son 3 regiones y se acabó: cabeza, tórax y abdomen, en el caso de los insectos. Pero ¿qué pasa con los ácaros? En los ácaros la cuestión se nos vuelve bien compleja. Tiene que ver mucho las patas. En la región de la cabeza le vamos a llamar natosoma. Y aquí en el natosoma está en la misma cabeza, están los párpados, los quelíceros, el opistosoma, y se le aplica todo lo que tiene que ver con la pieza bucal. Pero luego aparece una región bien grande que le vamos a llamar iliosoma, que eso comprende dos regiones, el podosoma y el opistosoma, pero que también los podemos dividir en proposoma y en histerosoma. Está bien, estas mismas partes pueden recibir diferentes nombres y eso está relacionado con el número de patas. Por ejemplo, si vamos a considerar el primer y el segundo par de patas, le vamos a llamar proposoma. Pero si vamos a considerar el tercer y cuarto par de patas, le vamos a llamar histerosoma. Pero por otra parte, si vamos a considerar el primero, segundo y hasta el tercer y cuarto par de patas, entonces le vamos a llamar podosoma. Si vamos a considerar todas las patas, lo vamos a llamar podosoma. Si vamos a considerar solo dos, lo vamos a llamar proposoma, las dos anteriores. Y si le consideramos las dos posteriores, la vamos a llamar histerosoma. Pero a la parte que no tiene patas, según esta clasificación, también le podemos llamar opistosoma. Creo que ya les dije un gran trabalenguas, no se preocupen por esto, porque no es la idea que esto no es necesario que nos vayamos a aprender esto, sería ilógico. Se trata de aprenderse esto, nada más es una orientación. Para que nada más, si quiero que piense en la diferencia que hay entre las regiones del cuerpo del insecto y las regiones del cuerpo de los ácaros. Realmente, ¿qué diferencia hay? Es mucho más complejo tratar con el cuerpo de los ácaros que de los insectos. Y esto hay que agregar algo más. Los ácaros son microscópicos. Para verlos necesitamos usar el microscopio y no solo eso, sino que tenemos que usar colorantes, porque los ácaros son transparentes por naturaleza. De hecho, el color que quieren es de lo que consumen. Entonces, necesitamos a veces usar colorantes para poder distinguirlos al microscopio. Y igualmente, hemos dicho, las etapas de desarrollo también se pueden confundir con otros tipos de ácaros de otra especie. Principalmente cuando la hembra está grávida, se puede confundir con un ácaro de otra especie. Por eso es que meterse con acarología es meterse en un granillo de saber bastante, de saber distinguir bastante de esta especie. Y eso son las razones. Bueno, entonces ya quedando en claro que los ácaros son bien difíciles y pues todavía no lo creamos, esta es una vista en posición dorsal y esta es una vista en posición ventral. Veanle cada una de sus partes, cómo se dividen las patas, dónde están los espiráculos, dónde está la placa anal, dónde está la región dental de componentes de su cabeza. Tampoco esto no se lo vaya a aprender. Bueno, si quiere aprenderlo, pero para efectos de que nos va a interesar, que sea objetivo de esta asignatura, que usted se aprenda las partes de ácaro, de verdad no lo es. Sería si la asignatura se llamara entomología taxonómica o acarología propiamente, pero no es la asignatura eso. Entomología agrícola y el propósito nada más es que quede claro que los ácaros son microscópicos, que las regiones son bien diferentes a las de los insectos y que son tan difíciles de estudiar que son microscópicos e incluso hay que ponerles tinte, coloración para que los podamos identificar en una muestra. Lo que sí es
muy interesante que le demos importancia, valga la redundancia, es por qué los estamos estudiando, por qué son importantes los ácaros. En primer lugar, porque nos afectan a nosotros. Las famosas alergias son generadas muchas veces por restos de los ácaros, cadáveres de ácaros, huesos de los ácaros que se acumulan en el polvo. Entonces, por eso, con el polvo, eso hace que estornudemos y algunas veces personas que caen con fiebre y se complica la cosa. Pero también los ácaros afectan a nuestros animales, están, eh, la, por ejemplo, como le llaman el giote, por ejemplo, que se le ve a los gatos, a los perros, o la pirruña, o sea, en humanos, son problemas de ácaros. Y por supuesto, a nivel de las plantas, eh, también tenemos problemas. Son problemas fitosanitarios, ya veremos lo que es, justamente en eso a centralizarse en la cosa de ahora, el problema fitosanitario, pero también en productos almacenados. Pero hay que reconocer que en productos almacenados, cuando en realidad usted ha descuidado los planos, los dejó a tirar allí, ya no le dio mantenimiento, entonces al final se le va a terminar llenando de agua. Todos los daños que ocasionan los ácaros están relacionados con su forma de alimentarse, pero también algunos transmiten patógenos, transmiten hongos, transmiten virus, bacterias. Entonces se complica la cosa, porque ya no solamente el daño que ocasiona cuando se alimenta, sino que por el daño que ocasiona por los patógenos que transmiten. Pero no vamos a hablar solo maldades de los ácaros, también ellos, muchísimos de ellos son importantes para nuestra vida. Y para que se mantengan las condiciones de equilibrio de la tierra. ¿Por qué razón? Porque algunos son benéficos simplemente porque actúan como desintegradores en el suelo. ¿Qué significa esto? Solo imagínese usted todos los días la cantidad de hojas que cae al suelo. Imagínese un bosque, si le cuesta, si le nace un bosque, imagínese una barranca, pues, la barranca donde no habita nadie y todos los días caen hojas, ramas, animales que se mueren y quedan, pero con el tiempo todos estos restos de seres vivos quedan descompuestos y se incorporan al suelo, es decir, pasan a formar parte del suelo. Para que eso sea posible, existen organismos que se encargan de eso. Y dentro de esos organismos están los ácaros. Por supuesto, no son los ácaros, claro que no. Allí intervienen muchos organismos. Imaginémonos las hojas. ¿Qué sucede cuando las hojas caen en el suelo? Bueno, comienzan a llenarse de hongos, que ejercen su función también de nitrógeno, alimentarse de titos, bacterias, y aquí actúan también los ácaros a desintegrar ese material que está allí y que finalmente se convierte en humus, es decir, en materia orgánica. Incluso allí también vemos a insectos que viven en el suelo, por ejemplo, colémboras, también termitas, poturas, dipluras, todos esos órdenes están ahí descomponiendo todo lo que cae al suelo y convirtiendo justamente el suelo. Porque eso es importante para nosotros, porque la mayor capa del suelo es mayor fertilidad, las plantas producen más. Entonces, bueno, si no existieran estos organismos, ¿qué pasaría con todas las hojas que caen en los bosques? A estas alturas de la vida fueran enormes kilómetros y kilómetros de hojas sobre los bosques. Más bien no podría ser así porque ya no pudieran seguir creciendo, desarrollando más plantas porque ya no hubiera suficiente suelo. Entonces la naturaleza decidió ese mecanismo, que los nutrientes que llevan las hojas vuelvan a ser incorporados al suelo. ¿Y cómo? A través de la participación de un montón de organismos, de un montón y diversos, hongos, bacterias, virus, no virus, perdón, no, hongos, bacterias, infeccias, nematodos, termitas, que todo eso están trabajando, insectos que están trabajando ahí en el suelo. Y eso está haciendo posible que todas esas materias que contienen esas zonas vuelvan a convertirse en nutrientes, es decir, vuelvan a convertirse en suelo y sea reutilizado. Y eso está en la naturaleza, todo el tiempo reutilizando material. Que los humanos llegamos y destruimos todo, ahí se es otro pisto, pero la naturaleza ha dejado todo caballito. Como estamos estudiando bastante la importancia agrícola, veamos cuáles son los impactos que esto tiene en la producción y almacenamiento de productos. Bueno, el primer impacto es que ocasionan grandes económicas.
en bastantes cultivos y que por supuesto afectan también productos almacenados, es decir, granos, semillas, dañan también harinas, bueno, hasta productos que ya están procesados también te los puede dañar. En el campo, ¿cuáles son los síntomas que presentan las plantas que están afectadas? Ahí también ustedes una imagen, de repente usted va por el campo, anda usted allí viendo algo en el campo y de repente ve una hoja que sí. Entonces uno tiene duda, ¿y esto qué? Daño por insecto, daño por hongo, daño por trips, daño por qué diablo es esto. Porque a veces se va adquiriendo la experiencia con el campo, andar en el campo y se va adquiriendo la experiencia. Pues en realidad hay diferentes tipos de síntomas de daños de plantas que están afectadas por ácaros, no es un solo síntoma. Primero hay que tomar en cuenta que los ácaros, la mayoría se alimentan en el nepe de la hoja y muchas veces el síntoma más grande lo vemos en el as. Entonces, por eso les decía la vez pasada con el campo que a las hojas siempre hay que darle vuelta, a ver qué le vemos en el otro lado. Es decir, tomemos el as para darle vuelta para ver qué le vemos en el pez. Muchas veces ocasiona que las hojas se enrosquen, pero esto también lo ocasiona las bacterias, también lo pueden ocasionar hongos, también lo pueden ocasionar virus. Entonces, no solamente los ácaros. Defoliación hace que se caigan las hojas de los palitos y eso también lo causan los otros patógenos. Se deforman las nervaduras. Este síntoma sí es bien propio de los ácaros. Ya vamos a mostrar imágenes donde vemos que las nervaduras se deforman. También hay un retraso en la maduración de frutos. Este es lo que les decía. Alcanza a ver usted aquí, si esta hoja estuviera sana, mira aquí está los lados de la hoja acolochados. Este es un característico propio de los ácaros. Pero también es característico de los virus también, no solamente de los ácaros. Pero esto no, este es propio de los ácaros. Observe usted que aquí va la vena, pero mire esta vena cómo ha comenzado a retorcerse. Observe, debería ser recta. Entonces, ese ya es un daño muy propio, pero muy propio de los ácaros. Lo vamos a ver con aumento, porque esto sí es interesante. Observe cómo se ve aquí esta vena. Mire cómo se tuerce. Este es un daño propio de ácaros, pero no todos los ácaros causan daño de formación de venas. Pero algunos sí, entonces ahí lo vamos aprendiendo. Imagínense otro tipo de daño de ácaros, pero parece virosis. Entonces no acercamos a que son ácaros. Y este con un montón de puntitos blanquitos, podríamos pensar que es daño por chinches. Pero si al ver el en vez no vemos nada, entonces inmediatamente suponemos, entonces este daño por ácaros. Pero ¿cómo es que los insectos, perdón, los ácaros se comen? Porque vaya, aquí lo que están haciendo los ácaros, están comiendo. Bueno, aquí también pasó un virus, pues no se ve así, pero aquí están comiendo, entonces dejaron todo blanquito porque se comieron todas las clorofilas y dejaron blanquito. Pero ¿cómo es que comen? Lo hacen gracias a esa estructura que están viendo usted ahí, que se llama estilete. Observen, es como una agujita, más adelante. Entonces esos estiletes, ellas obviamente los van a introducir en los tejidos de la planta. Y al hacerlo provocan daños mecánicos. ¿Cuáles son los daños mecánicos? Por ejemplo, estos puntitos blancos que ustedes ven acá, ya son daños mecánicos, que son visibles en el haz, no tanto en el envase, sino que en el haz. Y que el blanco ya dijimos porque se han consumido los cloroplásticos que contienen las proteínas. Algunos inyectan toxinas a las plantas, por ejemplo, en este caso ha inyectado toxinas, que pueden ser virus, se vamos a decir como sustancias tóxicas que llevan los virus que nos causan esos tipos de problemas. ¿Y pero de dónde encontramos ácaros? ¿Dónde es que viven? En todas partes. Si vamos desde el polo norte hasta acá, hasta los trópicos, desde el polo sur hasta acá, en todas partes va a haber ácaros. Incluso lo hay en desierto, lo hay en agua salada, en agua salobre, en agua dulce, donde quiera va a estar. ¿Y cómo es que los ácaros llegan a ser plagas? Por ahí intervienen factores que tienen que ver con el clima, temperaturas, nivel de humedad atmosférica que están relacionados con los factores climáticos. Permítanme, voy a corregir esto. Cuando decimos temperaturas y niveles de humedad atmosférica, tiene que ver con factores climáticos. Tiene que corregir eso con este caso. Entonces, cuando hablamos de factores climáticos, nos estamos refiriendo a estos dos, las temperaturas y niveles de humedad atmosférica. Pero también pueden haber relaciones ácaro-planta hospedantes que tienen que ver mucho con el hecho de que los ácaros llegan a constituirse en plaga.
Hablemos sobre los factores climáticos, específicamente las temperaturas. Resulta que cuando las temperaturas son bien bajas, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, en Canadá, Rusia, donde se alcanzan temperaturas bien bajas, justamente en estos meses ya está empezando el invierno por la región. Entonces los animalitos entran en diapausa o en hibernación, si usted quiere. ¿Qué significa eso? Que los animalitos ahí pasan quietos, no se mueven, esperando hasta que pase el invierno y vuelven a manifestarse. Pero en el caso del trópico que es donde nosotros vivimos, entonces aquí no se dan las temperaturas bajas, pero sí hay temperaturas altas, cuando hace mucho calor. Y eso favorece que se incremente la población, por supuesto, dentro de ciertos límites. Por ejemplo, en el caso del Tetranychus urticae, que es Tetranychus es la famosa araña roja, por lo que la escuché es bien famosa porque ataca muchos cultivos. Esta Tetranychus urticae tiene una zona de actividad que va entre 8.8 grados centígrados y 43.8 grados centígrados. Pero ella prefiere entre 13 y 35. Por eso aquí le dice con dentro de ciertos límites. Porque pasados estos límites, por ejemplo, entre 8.8 y 43.8, si dijéramos entre 8.6, 8.5 y 45 puntos, entonces ahí ya no sobrevive el Tetranychus urticae, solamente en estos límites. Por eso habla de ciertos límites y esto para todos. O sea, cada uno tiene su rango donde puede sobrevivir. En cuanto a los niveles de humedad atmosférica, siempre tiene que ver con los factores climáticos. En general, cuando los periodos de lluvia, hay temporal, ¿no? Dicho, temporales que nunca terminan y que todo el día pasa lloviendo fuerte. Entonces allí los problemas con ácaros no se dan, prácticamente no vemos problemas de ácaros. Son otros los problemas que tenemos. Y tenemos problemas con hongos, tenemos problemas con bacterias, pero con ácaros en ese momento difícil no los vamos a tener. Las relaciones que se manifiestan o que se dan entre los ácaros y las plantas hospedantes también tienen que ver con el hecho que estas se conviertan en plagas. Cuando nos referimos a plantas hospedantes, queremos decir que son aquellas plantas en las que el ácaro puede sobrevivir. Mire, hay ácaros que pueden sobrevivir en una planta, pero no pueden sobrevivir en otra. Entonces, los ácaros que pueden sobrevivir en determinada planta, esa planta va a ser hospedante. ¿Por qué? Porque está dando lugar para que el ácaro se hospede en ella. Pues, ¿qué pasa con estas relaciones que se dan entre el ácaro y la planta que lo hospedan? Pues, las poblaciones de ácaros van a depender o van a dividirse una especie de la planta afectada. Por ejemplo, existen variedades de una misma especie de planta que pueden producir respuestas distintas con la misma especie de ácaro. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay variedades, imaginemos, de mango. Usted tiene la misma especie, pero con diferentes variedades. Entonces, en una variedad se le va a manifestar con todos los poderes del ácaro, pero en otra variedad casi no se le va a manifestar. Aquí traigo un ejemplo de durazno, porque en el durazno hay especies que se agregan una sustancia que es bien pegajosa y resulta que esta sustancia va protegiendo las hojas que van emergiendo. Por lo tanto, el ácaro a estas hojas le causa daño, pero no es igual, porque esta sustancia pegajosa protege. Pero hay una pared de durazno que no dan, que no elaboran esa sustancia pegajosa. Entonces, ahí la hoja sí, ahí se nota bastante el daño que provoca un ácaro. Entonces, podríamos decir que el daño va a ser menor en las variedades de durazno que tienen que protegen sus hojas con la sustancia pegajosa, va a ser menor el daño con aquellas que no tienen esa glándula que emiten esa sustancia. Por lo tanto, ahí está viendo usted que dentro del mismo durazno, con diferentes variedades, el mismo agua va a causar diferentes intensidades de daño. Hay variedades de plantas que también pueden tener compuestos químicos que simplemente la vuelven resistente al ataque de los ácaros. Resulta que esos componentes químicos afectan al ácaro, entonces el ácaro prefiere no llegar a ese lugar. Por otra parte, también el incremento en la presión osmótica de la savia, cuando nosotros echamos mucho fertilizante, entonces eso favorece población de Tetranychus urticae. Miren qué interesante. Una sobrefertilización, es decir, si nosotros fertilizamos más allá de la cuenta, más allá de la dosis, entonces volvemos a la planta más suculenta, incrementamos su presión osmótica de la savia, entonces la savia sube con mayor intensidad, con mayor presión, y eso favorece, por supuesto, a Tetranychus urticae. ¿Por qué? Porque comida hay de sobra, entonces poblan de sobra. La planta está bien bonita, bien gordita, entonces, no, hombre, quieren de comer bastante y bien fácil.
entonces se llena más de ácaro, principalmente de tanicho urticaria. Y lo más fundamental de todo esto es cuando utilizamos solo productos químicos para combatir ácaros. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Entonces, cuando hacemos eso, inducimos a que aparezcan formas resistentes. Y cuando aparecen formas resistentes, eso es lo que significa que cada vez van a haber más poblaciones de ácaros, porque por más que le aplique el producto químico, estos ácaros no van a morir, los que con ustedes se producen más. Y por supuesto, también cuando usted utiliza una gran cantidad de productos químicos, está matando a aquellos agentes de control biológico, aquellos agentes que se encargan de controlar la ácaro que usted le está matando cuando se ocupa mucho producto químico. Por lo tanto, entonces eso incrementa la población. Hay 4 grandes familias de interés agrícola. Mire, hay un montón de familias de ácaros, pero las que más nos interesan en términos agrícolas son las Tetanicidae, Tenulpalpidae, Heliophidae y Tarsidae. Esas son las familias que nos interesan. Pues hablar sobre la familia Tetranychidae. A estas de apodo se les dice arañas rojas. Su estado de desarrollo va desde huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y finalmente el adulto. La que más sobresale aquí es Tetanicho. Hay por supuesto otras que veremos. Miren los síntomas. Acá se ve que conserva nada más las venas verdes y el resto de la hoja está dañado. Y esta es vista al microscopio, por eso se le llama araña roja. Si la vemos al microscopio, se ve una araña rojita. A veces el enlace en estos puntos blancos, como ya lo expliqué anteriormente, lo que sucede acá es que en el embest, ahí están los ácaros chupando y entonces se ven estos puntitos blancos porque ya se comieron todas las células que contienen cloroplasto. Entonces ya no hay clorofila, lo verde desaparece. En papaya puede llegar tetanichus urticae y acelerar este problema. Vámonos de cerca, con un momento, mire cómo se ponen las hojas. Este daño no lo he visto allá en Unual, allá tenemos papaya, pero este daño sí no lo he visto. Todavía no he llegado a tetanicho, allá es otro que llegado, ya lo veremos. Mire, cuando usted de repente la papaya, si usted tiene papaya y tiene este daño, es si usted lo tiene, porque mucha gente tiene cultivo, entonces si lo tiene, entonces este te han dicho, urticaria. Vamos con la familia Tenuipalpidae. Dice que de estos, la gran mayoría no tiene tanta importancia económica. ¿Por qué? Porque son pocas las especies que nosotros cultivamos que son afectadas por esto. Pero por otra parte, muchas poblaciones de este sector están debajo de los niveles de agricultura. ¿Qué significa eso? El nivel de agricultura. Que las poblaciones son tan bajas, que el daño es tan bajo que no amerita usar ningún producto químico. Pero hay excepciones. Acuérdense que en cada familia hay un montón de especies o de géneros. Pues resulta que hay unos géneros que aquí sí son muy importantes. Son Brevivalpus y también Dolichos tetranichos. Estos son importantes. Por ejemplo, Brevivalpus es un agente vector de un virus que provoca una enfermedad de los cítricos que se llama leprosis de los cítricos. De repente usted ve por ahí que tengan estos síntomas, que las hojas no estén así, como que en el naranjo se vea una mancha café y alrededor se vea amarillo, un halo amarillo, entonces es la lepra. Y mire cómo va avanzando aquí, todavía no ha avanzado mucho, aquí ya a esta altura ya la naranja ya no se puede consumir, ya presenta más sabor, mire cómo ese halo amarillo se está desapareciendo y mejor dicho, se está extendiendo. Y poco a poco la naranja está madurando prematuramente, el color amarillo. Bueno, está quitándose de lo verde, desverdizando, porque estos, no, vamos a ver, pues, bueno, ustedes nos dijeron esta bacteria, que después veremos que en realidad los cítricos, si usted los corta, no van a madurar, una vez cortados ya no maduran. ¿Ya? Entonces a veces confundimos que si las cortamos y se ponen amarillas, creemos que ahí están madurando, entonces hay que tener cuidado con eso, con ese dato. En realidad se le está quitando el color verde, aquí está desperdiciando y mire, finalmente adquiere esta otra forma. Ya aquí está, hay una necrosis aquí. Esto es un síntoma de una enfermedad que se llama leprosis de los cítricos y es generada por Brevivalpus. En realidad es un cítrico, es un virus el que produce este daño.
y ese virus tiene vectores brevipalpos. Ahora hablemos sobre la familia Tarsonemidae. Estos son los ácaros blancos. Ya van a ver ustedes de que muchos planes que ustedes han visto probablemente estén relacionados con este ácaro. Aquí estos pasan por los estados de huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y también el adulto. Las hembras, cuando ya están fertilizadas, producen ya sea machos o hembras, pero a veces se da el fenómeno de partogénesis. Significa que la hembra puede procrear sujetos sin que haya sido por contacto sexual. Uno de los más famosos ácaros blancos es el Polygotarsodenus latus. Este está presente en el trópico, aquí donde nosotros vivimos, pero también en regiones de clima templado, exclusivamente en invernaderos. Como está en los trópicos, significa que varias plantas son plantas. Miren allí, chile dulce, berenjena, tomate, pepino, un montón. Ahí llega el Polygotarsodenus latus. Como el ciclo de vida en el aspecto del ácaro blanco. Pasa por huevo, larva y adulto. La larva tiene 3 pares de patas y los adultos 4. El último par de patas de los machos y de las hembras es distinto al resto, pero no lo ocupa para caminar. Cuando ya mudó al tercer estadio normal, la larva desarrolla una cutícula durante 1 o 2 días y de ahí salen los adultos. A esa fase se le produce como pupa, también pupa falsa o intraquiescente. Y en este caso es interesante, huevo, larva y adulta. No estamos hablando de ninfa. Al contrario, estamos hablando de pupas o falsas pupas. Como le dije al principio, los ácaros tienen un ciclo de vida bien complicado y entre ellos difieren. En el caso de los machos, ellos utilizan sus 4 pares de patas. Ya cuando ya están adultos, lo hacen para transportar a las hembras que están jóvenes. Ninfas quiescentes, que ya vimos acá cuando son las ninfas quiescentes, quedan quietas, ¿verdad? Entonces, él las transporta, pero ¿por qué las transporta? Para poder, dar ella. De esta manera garantiza que va a tener sombra para poder copular. Entonces, cuando la transporta cuando es ninfa y ahí la tiene ahí, cuando se convierte en adulta, entonces él copula con ella. Un dato muy importante es que todos los taxonémicos no tienen ojo. Una vez la hembra copulada con el macho, usted va a poner sus huevos sobre el en vez de las hojas o sobre la superficie de los frutos. La larva es bien parecida al adulto, pero es algo más pequeña y solo tiene 3 pares de patas en caso de la hembra. El adulto que ha emergido es oval, ancho, presenta un color amarillo pálido o puede ser verde amarillo. Eso va a depender del tipo y la calidad de alimentos que haya consumido. Siempre las hembras van a tener una raya blanca. ¿Cuáles son los síntomas y los daños de estos ácaros blancos? Se parecen mucho a los de los virus. Por ejemplo, usted ve esta planta que está acá cualquier día, pero esos son virus. Porque mire, hay un marchitamiento, hay un apolochamiento, quise decir, pérdida de coloración. Pero no podemos así, es producido por abajo. Entonces, quiere decir que de ahora en adelante, cuando usted tenga una oportunidad de ver el bastante, le diga, mira, esta por una virus, acérquese usted, véale bien y cerciórese si se trata de virus o de agua. Por lo menos me voy a cerciorar, pues, vea si las venas cómo están, si están torcidas, vea si hay doblamiento de hojas y vea si hay puntitos blancos, entonces eso le puede sugerir a usted que trata de ácaros. Vea también si el daño solamente está en los brotes o si está en toda la planta. Si está en toda la planta, entonces te va a decir, no, esto es un virus. Está en toda la planta, porque el daño de los virus es sistémico. El cambio de los ácaros es localizado en un principio. Cuando ya el daño tiene bienestar, se centraliza toda la planta, pero en un principio es localizado. ¿Dónde puede estar localizado en un principio? En los brotes, en los botones florales. Ahí puede estar localizado en un principio. Causa, como dije, malformación y distorsión del crecimiento aéreo de la planta, se están perdiendo las plantas. Como ya también lo mencioné, tiene preferencia por tejidos vegetales jóvenes, es decir, los brotos, o sea, las yemas apicales, las yemas florales. También se alimenta sobre todo de la base de la hoja, donde más que comer la base de la hoja, cerca del pecíolo, la base de las hojas sería esta, y el pecíolo sería esta. Por eso es de que la hoja se vuelve marrón y su borde se enrolla. ¿Por qué se vuelve marrón?
que como come en este lado, entonces ya no hay nutrientes que lleguen al resto de la hoja. Por eso se vuelve marrón. En ese sentido, hay un síntoma que es bien típico del ataque de ácaro blanco, y es que aparecen bordes de color marrón oscuro en la base de las hojas jóvenes. Aquí, por ejemplo, hay bordes de color marrón. Por otra parte, cuando la alimentación moderada, entonces podemos observar puntitos marrones, pero que poco a poco se van haciendo, uniendo con otros, y entonces se va haciendo una gran red. Ya cuando la alimentación es bien seria, entonces esa red se vuelve bien densa, es decir, bien nutrida, entonces ya no se observa tejido verde, solamente tejido marrón, tejido necrosado. Por ejemplo, un caso, esto que vemos acá, ya es un caso porque está bien avanzado, ya la hoja ya está completamente seca. Aquí comienza. Dice que esta hoja al final se va a quedar así. Por lo tanto, los ataques no son buenos, hay que ver cómo se combate. Sí. Otros síntomas, miren, es como blanquecinos. A veces los nervios principales permanecen sin tocar y por eso conservan el color verde y el resto se pone marrón. Aquí no puede conseguir una hoja con los síntomas, pero sí podemos hablar sobre esta. Observe usted que en este caso está como blanquecino, esto después se va a quedar marrón. Aquí comienza ya a quedarse marrón. De la hoja se va a terminar secando. Entonces las manchas marrones y acolchadas en un pecíolo y no están manchas marrones. No encontré imágenes que nos mostraran información de corcho, en algunos casos se forma corcho, pero me fue difícil encontrar eso. Y tiene usted una planta que se está marchitando. Y se ve como también las hojas acolochadas, incluso hasta dobladitas se ven ya, se ven colores amarillamientos, se ve como que si ya estuviera ya prácticamente, más bien ya prácticamente insalvable. Como ya prácticamente está atacada por todos lados de ácaros, entonces las yemas apicales comienzan a morir. Y vamos a ver eso. Eso es acá, las yemas apicales, todas estas puntas, por eso se llaman yemas apicales, porque están en los ápices. Entonces, ya está bien atacada por esta negrita, que las comienzan a morirse. Y toda la planta finalmente le va a pasar bien. Todo se va a sacar de la punta, entonces se termina sacando. Las flores también pueden ser atacadas. Son botones florales en Chile. Aquí se va a abrir esta flor, también ya están afectadas y se pueden deformar. De deformarse, entonces ya no sirve para producir chile. Miren aquí cómo se deforma. Generalmente las hojas más bajas de una planta no son solo las que están más jóvenes están afectadas. Así que para ver cómo estamos, si estamos entendiendo la clase, nos pregunta, ¿por qué será que las hojas más viejas casi no están afectadas, sino que siempre son más afectadas generalmente los brotes? ¿Por qué prefieren los ácaros llegar a los brotes y no a las hojas viejas? ¿Quién quiere contestar? ¿Será porque las hojas, los brotes tienen más proteínas que las hojas No, viejas? realmente porque los ácaros prefieren las hojas viejas y no, perdón, prefieren las hojas jóvenes y no mucho les gustan las hojas viejas. ¿Alguien quiere contestar? Para el que no quiere nadie contestar ahora, pero no está hablando solo, así que voy a preguntar a alguien al azar. Si no, he estado hablando solo hoy en clase. No es nada más chistoso que eso. Y Alonso Carrillo, ¿podrías contestar? No he estado en un Alonso. José Cayetano García, ¿está ahí? Sí, aquí estamos, ingeniero. Dígame, José Cayetano García. Hola, hola. Presente, presente. ¿Me podría contestar la pregunta esa? ¿Por qué es que los ácaros prefieren las hojas jóvenes y no las hojas viejas? Sería porque en la hoja vieja ya como, no sé, ya llegaron antes y van por lo nuevo, digo yo. Eso pienso, ¿no? No, Por porque las hojas antes. viejas generalmente están sanas y los brotes son donde está más daño. Digo generalmente, ya lo voy a explicar por qué, pero bien. Entonces, ¿alguien quisiera contestar? Porque tienen más savia o no sé. No. Vale, imaginémonos que entran ácaros a un cultivo que se tiene ahí de Chile.
Entonces, esos ácaros, por alguna razón, han entrado a su cultivo y van a ir a buscar los lugares donde haya hojas tiernitas o florecitas que comienzan, o si lo quiere, también frutos pequeños. A un principio ahí se van a instalar, pero como si usted no los combate, ellos se van a empezar a reproducir masivamente. Finalmente, cuando ya hay demasiado, se van a ir a atacar también las hojas viejas, hasta frutos viejos, se van a ir a atacar lo que quieran, pero al principio van a preferir hojas y brotes tiernos. ¿Por qué razón? Bueno, simple y sencillamente porque en los brotes están las hojas, las yemas florales, las hojas están blanditas, entonces a ellos les hace más fácil comer ahí. Y ahora, imagínense, no es lo mismo para uno que le digan, vaya, están unos elotes, te comen unos elotes con bien tiernitos, grano, y a veces medio sazón, pero a veces te dan unos elotes que ya parecen mazorca, duros. O por otra parte, te diga, vaya, mira, ahora no hay nada que comer y te vas a tener que comer esta mazorca, maíz ya maduro. Y si no hay nada de comer, ya hay un plato de hambre, imagínate que hay usted 3 días sin comer. Y no hay donde ablandar esos granos de maíz, va a tocar morderlos y ver qué se le puede comer. Hay cosas que quizás en el corazón nada más va a tocar comerle, pero con hambre, ¿verdad? No va a tocar que darle con una piedra y comérselo allí, lo que salga. Entonces, de igual los ácaros, cuando los ácaros prefieren hojitas tiernitas. Ya cuando no queda de otra, entonces se van, cuando hay demasiado, y ya todo está ocupado, entonces sí le va a tocar y se a hojas viejas, pero preferentemente se van a hojas y flores tiernitas. Bueno, aclarando ese punto, espero que quede claro. Continuamos. Y este es el ácaro que está presente allá en el campo de Santiago de Maco. La papaya ya tiene ácaros y el ácaro que le llega por el momento le ha llegado Eotetranychus lewisi, que es el ácaro blanco en papaya. Vayamos a otra familia, la Aerophidae, que son los ácaros de las agallas. Es bien grande esta familia, pero por suerte la gran mayoría no te produce daños importantes. Pero sí hay problemas de que algunos son capaces de transmitir pirosis. Son los ácaros de las agallas. Es importante señalar que durante se está dando un ciclo de vida, estos tipos de ácaros pasan por estadios que van desde el huevo, larva, pasan 2 estadios nymphales y finalmente el estado adulto. Y también que ciertas especies pueden producir hembras especiales que pueden estar en diapausa. ¿Cómo quiere decir esto? Que ciertas especies pueden producir hembras especiales y que acá se da fenómeno mediante el cual algunas hembras entran en diapausa, las hembras, no los machos. Y este es un daño ocasionado por este tipo de insectos pertenecientes a esta familia, son los ácaros de las costras. Probablemente usted ha visto naranjas o limones que tienen las costras. En realidad son producidos por ácaros. Si usted la pela por dentro está tan sano, entonces el daño es cosmético. Eso le baja precio cuando lo ven antes por dentro está sano. Y este es Aceria generalis, que es el ácaro de en el ojo. Raspa ese ácaro, mire cómo da raspado acá. El fruto de coco ese es Aceria generalis. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de ácaros. Les decía que era nada más una pequeña charla para que tengan una idea de qué son los ácaros de infestación, cuáles son los principales, y cuando lleguen a manejo integrado de plagas, pues ya van conocedores que existen ácaros que causan problemas en cultivos agrícolas. Preguntas sobre la sesión de este día. Preguntas sobre la clase de este día. Todo nice. Todo nice, dice ahí. Bueno, Como entonces, si está todo nice, entonces ni le creo, ni le creo. Y este no se repitió, en este si lo dejaron, lo dejaron. Hay que poner cara vivo por el otro. Bueno, Ingeniero, mire una pregunta. dígame. ¿Y a qué hora va a ser la práctica del jueves? Examen práctico. Ahora que está el examen práctico está para este jueves, ¿no? Ajá, pero yo no ha puesto la hora. ya la voy a poner, porque tengo que programar bien allí. Creo que después viene un laboratorio, entonces tengo que programar si primero hora el examen y después el laboratorio.
o porque tenemos toda la mañana para trabajar, entonces ya lo voy a programar. Ya le aviso mañana, que no le preocupe eso. Usted ponga el buxo ahí. Miren, un detalle. El examen práctico, como su nombre lo dice, y ustedes ya hicieron exámenes cortos, es que usted va a enfrentarse al insecto allí y ahí van a haber preguntas relacionadas con el insecto. Así que le voy a recomendar que repase la guía. Y si usted quiere también puede ir a repasar al laboratorio, porque si no va a ir a dar lástima a ese examen. Y ese examen, aunque todos lo reprueben, no se repite, porque son exámenes prácticos. Los exámenes prácticos no se repiten. Así que no crea usted que va a ir a estar así el examen práctico como que si nada va a ir a dar lástima. Tiene que repasar cada uno de los aspectos de las guías de laboratorio que ha realizado, siguiendo esas guías y tomó imágenes o hizo dibujos. Enhorabuena. Pero también usted puede ir a repasar. Yo, por ejemplo, mañana voy a estar a partir de allí de las 11 y le puede sacar insectos para que le pase, o larvas, o ninfas. Recuerde que le viene todo eso. Y el miércoles también lo puedo dejar en el laboratorio ahí porque voy para campo, pero tiene que, yo me presento a las 7 de la mañana si usted lo quiere también ahí. Así que queda informado que para el examen práctico se repasa y se repasa bastante, porque si no puede ser una catástrofe porque no se repite. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces tenga muy buenas noches, felices sueños, buen provecho si no cenado y nos vemos el próximo jueves en la clase. Entonces ahí nos vemos ese día y el examen usted sabe que tiene que ponerse las pilas, ¿verdad? A ponerse las pilas el próximo jueves, porque si no va a salir reprobado. Estamos entonces, con permiso. Gracias, igual, feliz noche. Gracias, Gracias. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Permiso. Feliz noche. Gracias igual, buenas noches. Feliz noche, ingeniero. Buenas noches, con permiso.